Gracias, Jesús. Damos gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre. Oh Rey. Buenas tardes, amigos y amigas de Eternidad del Corazón. ¿Cómo están? Mi nombre es Gerardo Sosa y acá estamos una vez más dándole la gloria al Rey, dándole honores al Señor de señores. ¿Sí? Una vez más le damos toda alabanza a quien se merece toda la autoridad, todo el imperio y toda la gloria, al Rey Jesús. No hay palabras, amado, no hay palabras para poder magnificar la persona de Cristo en nuestras vidas, por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él hace y lo que está haciendo en nosotros, ¿sí? Todo eso a través de la fe. Todos los logros en tu vida de Cristo es a través de la fe, ¿sí? Esa facultad que Él imparte al hombre, ¿sí? Es algo maravilloso, amado. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es algo ofensivo en cuanto a vencer las tinieblas, ¿sí? Eso es algo que verdaderamente el Señor nos ayuda a través de esa fe, ¿sí? Por ahí tenemos algún problemita con el Wi-Fi, pero quería resaltar este punto, ¿sí? De que nosotros podemos descansar a través de la fe en Cristo Jesús, no en nuestros hechos, sino en los hechos de Jesús. Él logró todo, absolutamente todo para su iglesia, para su pueblo, para todas aquellas personas que verdaderamente tienen una mirada al Señor, al Rey. Y qué bueno, hermano, poder estar, y amigo y amiga, poder estar mirando su verdad, escudriñando su verdad. Y verdaderamente yo te invito a que vos lo hagas de una manera personal. Y vos tal vez podrás decir, bueno, yo no sé orar, yo no sé cantar, ¿cierto? Pero esto es, mi querido amigo, es algo maravilloso que vos lo puedas escuchar, que puedas ser partícipe, ¿cierto? De escudriñar las Escrituras, ¿sí? Porque ahí el Señor te va a dar gran iluminación. En el momento menos que vos esperás, su presencia se va a hacer tan gloriosa, ¿cierto? En el momento de que vos estás escudriñando la persona de Cristo a través de las Escrituras. Es eso lo que estás haciendo. Estás conociendo la persona que te salvó a través, en este caso, de esta herramienta de las Escrituras, ¿sí? Y esto es verdaderamente extraordinario para el hombre, ¿sí? Mi querido amigo, ya te digo que en esta experiencia, en la experiencia que vos tengas con las Escrituras, va a ser algo glorioso el Señor en tu vida. Hay mucha gente, por ejemplo, gente que escribe la Biblia, la transcribe en una hoja, ¿sí? En un cuaderno va transcribiendo desde las cartas más pequeñas, ¿sí? Más cortas, como hay otras cartas, por ejemplo, los profetas, ¿cierto? Los profetas que se dicen menores, mal llamados menores, ¿sí? Y no escriben los títulos ni los versículos, sino que va escribiendo la Biblia de corrido, sin poner los versículos, sin poner los títulos, porque los versículos y los títulos fueron algo que se añadieron
¿cierto? Los grandes eruditos, los teólogos, para poder tener una ubicación. Pero ¿qué pasa? Después tomaron muchos, así nacieron muchas falsas doctrinas. O sea, esto fue hecho con buena intención, lo de los títulos, los versículos, los capítulos. Pero muchos indoctos, como dice el apóstol Pedro, torcieron algunas cosas. ¿Qué pasa? Tomaron versículos fuera de contexto, tomaron un versículo del Apocalipsis, lo juntaron con uno del Éxodo, lo juntaron con uno de Mateo y armaron ahí, ¿cierto?, una doctrina, una instrucción a seguir, ¿cierto?, que fue sacado de diferentes contextos bíblicos, de diferentes historias bíblicas. No así hay pasajes específicos, ¿sí? Hay pasajes específicos, está un poquito lerda el internet. Hay pasajes específicos, por ejemplo, te puedo decir, Miqueas 5:2 se cumplen en los evangelios, que habla del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, cuando vos juntás el versículo de Isaías 7:14, que habla de que he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, eso se cumple también. ¿Eso para qué? Para remarcar que lo que Dios habló lo cumplió en el tiempo, lo cumplió en la historia del hombre. No fue algo que un hombre habló por propia cuenta, sino que ese hombre habló por el Espíritu y profetizó de que iba a venir un Salvador, profetizó dónde iba a nacer, ¿cierto? Entonces, díganme por ahí si no llegan a escuchar, porque por ahí el internet está un poco lento. Entonces vos ves Isaías 7:14, por ejemplo, y lo ves en los primeros versículos, ¿cierto?, de Marcos, Mateo, Lucas, Juan, Mateo, Lucas y Marcos. Ves que se cumple el nacimiento de Cristo. Ahí podés juntar los versículos, para decir, sí, acá está el registro en Isaías 7:14, 700 años antes de que ocurriera, aproximadamente te estoy hablando, el nacimiento de Cristo. ¿Quién lo profetizó? Isaías. ¿Sí? Se registra eso en la Biblia, tiene un cumplimiento, ¿cierto? Y el ministerio profético de Isaías, ¿cierto?, es confirmado a través del cumplimiento de esa palabra, ¿sí? Entonces, un segundo que acá tenemos. Entonces, disculpe, justo estaba ahí el perrito que quería salir. Ahí se puede juntar los versículos. ¿Para qué? Para hacer una comparancia, ¿no? Y decir, mira lo que habló acá el Señor se cumple, ¿cierto? Se cumplió. Por ejemplo, vos ves Miqueas capítulo 5, verso 2, Dios a través de este profeta da la ubicación geográfica donde iba a nacer este hombre, ¿cierto? Este verbo hecho carne. Entonces vos ves Miqueas 5:2 y lo comparás, ¿cierto?, con los evangelios. En los primeros capítulos te va a decir dónde nace Jesucristo, en Belén de Judea, ¿sí? Y así como otras, ahí está un poquito lento el internet, así como otras cosas que el Señor declaró en la Biblia que tuvo un cumplimiento, y así como hay algo todavía que falta cumplirse, ¿cierto?, y que es el arrebatamiento de su pueblo, de la iglesia, la glorificación en cuanto al cuerpo, donde todos los muertos en Cristo y todo lo que estemos en ese momento, nuestros cuerpos van a ser glorificados y vamos a ser arrebatados por el Señor en el aire, ¿cierto? Muy interesante esa palabra cuando dice, y estaremos, y Él nos va a recibir en el aire. ¿Qué es el aire? El aire es ese lugar, ese ámbito del segundo cielo, donde hoy en día es un lugar donde está
entronado Satanás y sus demonios. Desde ahí, Satanás y sus demonios hacen la guerra a la iglesia de diferentes maneras, hacen batalla, ¿cierto? ¿Con qué hacen batalla? Con nuestros deseos, nuestras concupiscencias, nuestras malas conductas, desde ahí está operando. Es una batalla cuerpo a cuerpo contra el creyente. Cristo lo venció. Bueno, ahora está batallando, ¿cierto?, al Hijo de Dios. Pero nosotros tenemos poder en Cristo para deshacer, ¿qué?, las obras del diablo. Entonces, ese lugar del aire, ¿por qué Cristo va a recibir a su iglesia en el aire? Porque Satanás va a ser echado de ese segundo cielo. Va a ser echado de ese segundo cielo, ¿a dónde? A la tierra. Para que se dé el cumplimiento, ¿cierto?, de que Satanás va a ser echado a la tierra y va a perseguir a los elegidos de Dios, en este caso al pueblo de Israel. Pero eso va a ser en la gran tribulación. Satanás fue echado primeramente de la presencia de Dios. ¿A dónde fue? Al segundo cielo. Su iglesia, cuando sea glorificada, Tesalonicenses 4, 13 al 16, si lee Tesalonicense y medita en él, ¿cierto?, el Espíritu Santo va a estar obrando en tu vida. Cuando la iglesia sea recibida por Cristo, Satanás va a ser echado de ese lugar. ¿Por qué? Porque no pueden habitar la luz y las tinieblas. La iglesia va a estar en ese ámbito del aire. Acordate, el príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué del aire? Eso lo habla por allá por Efesios capítulo 6. Y también lo habla por Efesios capítulo 2. El príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? ¿Por qué del aire? Porque él está circunscripto en ese ámbito. Y desde ese ámbito él ejerce poder, tiene dominio sobre ese lugar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el diablo está siendo vencido, fue echado de la presencia de Dios, ¿sí? ¿Por qué no perdona a Dios a Satanás? Porque Satanás pecó en la eternidad, y el hecho que ocurre en la eternidad no se puede perdonar, ¿sí? Pero nosotros, que hemos pecado en el tiempo, ¿cierto?, de nuestras vidas, sí tenemos perdón, porque Él fue inyectado en esta vida, Él se vistió de nuestro cuerpo, y en su cuerpo llevó todas nuestros pecados, llevó toda nuestra maldición, nuestra inmundicia, Él la llevó en el cuerpo. Cuando Dios ve a su Hijo en la cruz del Calvario, ve el pecado y dice que da vuelta a su rostro, dice que el Hijo siente eso y dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado en la cruz? Viste que hay una voz en la cruz que dice Elohi, Elohi Sabactani, que significa: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque el Padre ve todo el pecado en el cuerpo del Hijo, el pecado tuyo y el pecado mío. Entonces el pecado fue crucificado en la carne de Cristo en esa cruz, y fue destruido, para que vos veas la magnitud de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy nosotros, por fe, al creer en ese hecho, somos justificados. Dios nos imparte justicia y vida eterna. Toda tu maldición fue en esa cruz, y toda la maldición de todos los que están creyendo. Gracias, Señor. Gracias por estar ahí. Un pequeño corte ahí. Entonces, amado, para que vos vayas entendiendo el ida y vuelta del Espíritu en tu vida,
para que vos te des cuenta de lo que vos aceptaste. ¿A qué le abriste el corazón vos? Nada más ni nada menos que al poder que destronó la maldición, la ruina, el pecado, toda la decadencia, ¿cierto? Ahora comienza una batalla en tu vida y en mi vida. Comienza esa batalla, la cual nos va a doler. ¿Cuál es? Dejar todos nuestros vicios, porque dice que nosotros, nuestro ser, nuestra alma está viciada. No tan solamente yo o vos, todos, ¿cierto? De diferentes cosas. Entonces tenemos que librar esa batalla. Esa batalla, ¿cierto? El Señor nos ayuda en esa batalla. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros. No le pidamos al Señor que nos dé amor. Él nos dio todo su amor. Ahora nosotros tenemos que desarrollar ese amor a través de las Escrituras y por la iluminación del Espíritu. Esa es otra palabra que vos tenés que incorporar a tu vida. La iluminación, que es ese momento que el Señor te muestra y se te prende la lamparita en cuanto a su verdad. ¿Viste a cuánto cuando nosotros tenemos un oficio y trabajamos? Entonces hay cosas que tenemos algunos atajos para hacer algunos trabajos más rápido o más o de mejor calidad. Entonces, ¿qué pasa? Se nos enciende la luz. Vamos a usar esta otra herramienta. Bueno, la palabra es así, hermano. El Señor, vos vas a estar ahí, tal vez vos vas a estar peleando con tu vicio, con tu batalla, ¿cierto? Yo también, pero al mirar la palabra, amado, yo le estoy dando armas a esa nueva criatura que se llama Gerardo, ¿cierto? Para poder prevalecer en la batalla. Y va a ser tanto el forjar de eso que vas a terminar venciendo, amado. En poco tiempo vas a terminar venciendo toda maldición en tu vida, ¿sí? Todo descrédito en tu vida, ¿sí? El descrédito, la frustración, el desánimo, el desaliento. Cuántas cosas, amado, que la medicina te lo trata exógenamente, quiere decir desde el exterior, con medicamentos, con consejos, con psicología, que está todo muy bueno, pero la solución nuestra está dentro de nosotros. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos. No le pidamos a Dios que nos dé amor, Él nos dio todo el amor, toda la paz, todo, amado. Tenemos a Cristo habitando en nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos que empezar a descubrir la persona, ¿cierto? Es muy importante eso. No le pidamos al Señor que nos quite el vicio a la pornografía, como que es un mal que afecta a muchos. No, nosotros tenemos que deshacernos de eso. Todas esas cosas que Él no nos invitó a que miremos, nosotros tenemos que dejar esa invitación. No le demos de comer al ser interior en cuanto a nuestros malos deseos. Matémoslos de hambre. Que esa parte entre en un ayuno para toda la vida. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los vicios, en cuanto a las conductas, malas conductas, malos hábitos, ¿cierto? Nuestra alma, ¿qué pasa? Tiene hambre de eso. ¿Por qué? Porque en un momento hemos alimentado ese ser, ¿cierto? Hay un maestro que siempre habla y dice de la película de Frankenstein, ¿no? Que Frankenstein creó un monstruo con diferentes partes de muertos, pedazos de muertos, gente muerta, implantaba en ese ser que estaba creando, ¿sí? Y después esa creación que hizo el doctor Frankenstein lo terminó matando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir?
que eso que está en tu interior no tiene poder, ¿sí? Ese engaño no tiene poder para matar tu vida. ¿Que vas a tener batallas? Lógicamente que vas a tener batallas, ¿sí? Pero el Señor no con nuestra vida, está en nuestras vidas, que es muy diferente. Esa es otra cosa que tenemos que cambiar el vocabulario en la iglesia. Viste que muchos te presentan a Cristo por ahí en una foto o en una imagen ahí al lado tuyo, abrazándote, levantándote en brazos. No, amado, Cristo ya no está más así. Cristo está en nosotros, dentro de nosotros. ¿Podés imaginar eso? ¿Cierto? Es algo glorioso. No es Cristo al lado. Cristo está allá en nosotros para siempre, dentro de nosotros. Por eso tenemos que aprovechar esta gran bendición que tenemos. Y Cristo es superior a todo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿cierto? Entonces no demos más de comer a nuestras debilidades, ese monstruo interior va a ser extirpado en el nombre de Jesús de tu vida. Está un poquito lenta la conexión. Va a ser extirpado de tu vida, porque vos vas a abrir el corazón y vas a creer a ese que está ahí dentro tuyo. Va a ser notable tu avance, ¿sí? Ahí dice, estamos leyendo la nueva traducción viviente. A ver. Gracias, Jesús. Mi querido amigo. A ver, vamos a ver. Ahí está. Nueva traducción viviente. Jesús es superior a Moisés. Bueno, habíamos hablado de los profetas. Jesús es superior a los profetas del antiguo pacto, ¿sí? Jesús es superior a los ángeles, también habíamos visto. Muy superior a los ángeles, totalmente, inmensamente superior a los ángeles. En el capítulo 2 de la primera lectura de Hebreo que lo hicimos, creo que fue antes de ayer. Y ahora vamos a ver, Jesús es superior a Moisés. Y después Jesús es superior a los pactos. Una superioridad. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios, escuchá bien, ya la palabra te está dando tienen parte los que han sido llamados al cielo, ¿sí? Consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero, ¿cierto? A quien declaramos mensajero o apóstol, a quien declaramos apóstol o enviado, significa apóstol, ¿no? De Dios y sumo sacerdote, pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios, ¿sí? A Moisés se le mostró el diseño, ¿cierto?, de lo que es el templo en el cielo, donde está Cristo ahora sirviendo al Padre, donde Él entró una vez y para siempre, dice. Bueno, esto era una sombra lo que se le mostró a Moisés, una sombra de lo que Dios hoy en día es. Por eso se hizo un templo en Jerusalén, donde, bueno, se hacían los sacrificios, donde había diferentes elementos. Perdón. Esto fue según lo que se le mostró a Moisés, según el diseño del cielo, el verdadero templo. Esto era una sombra. ¿Qué quiere decir que era una sombra? Que era algo pasajero, lo que se vio en Israel en los tiempos mosaicos, ¿sí? Dice, pero Jesús merece mucho más gloria que Moisés,
así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. ¿Sí? En verdad, acá estamos mirando también, perdón, estamos mirando también un poquito la Reina Valera, porque muchos usan esta versión, entonces hay que ser un poquito cuidadosos también por ese lado. Carta a los Hebreos. Que Dios esté bendiciendo tu vida, mi querido amigo, grandemente. Gracias, Señor. Acá está. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. Él es el que diseñó todo, ¿cierto? En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. La Reina Valera, por ejemplo, considera esto y dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Cierto? Y acá dice, por ejemplo, en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. ¿Sí? Fue una ilustración de las verdades. Es como cuando uno saca una foto de algo, ¿viste? Y vos lo mostrás. Bueno, esta es la casa donde vamos a ir a vivir, mi amor, o sea, tu esposa, ¿no? Ya fíjate, te estoy mostrando una foto. Esa es la foto, ¿no? Pero después hay una realidad. Vos vas al lugar, ¿cierto? Y es muy diferente. ¿Por qué? Porque vos lo vas a caminar, lo vas a disfrutar, bueno, hoy estamos en ese ámbito. Aunque muchos se quedaron con la foto todavía y están viviendo en el viejo pacto, yo puedo escuchar en la iglesia que dicen, por ejemplo, en algunos lugares, los levitas no existen más. Estamos en otro tiempo, donde hay un sacerdote que se llama Cristo Jesús, y no es de la tribu de Leví, sino es de la tribu de Judá, ¿cierto? Descendiente de la tribu de Judá, si hay que hablar de tribu, ¿verdad? Entonces es muy importante tener estas cosas, ¿cierto? Muchos, cuando vos vas a una congregación, y mi respeto a todas las congregaciones, y a los pastores y a la pastora, todavía se usa, por ejemplo, los levitas, ¿cierto? No, porque los levitas están en el altar, ¿cierto? Y el altar hoy en día no es un lugar en un templo, porque dice el Señor que Él no habita en templo hecho por manos humanas, en Hechos 17, 24, ni necesita que nadie le sirva. Nosotros, ¿por qué predicamos el Evangelio? Predicamos el Evangelio porque no es impuesta necesidad. Pobre de mí si no predico el Evangelio, ¿cierto? Entonces, muchos dicen el ministerio de los levitas, te dicen. No existe más los levitas. Hoy el sacerdocio que hay es Cristo Jesús, ¿sí? Y nosotros somos reyes, somos sacerdotes, como dice por allá, por el libro de Hebreos 3.9, creo que es. No, Hebreos 3.9 o Romanos. Ahora después lo vamos a ver, mira, para que lo veamos. Trasladados de las tinieblas a
la luz. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos tu nombre. Sacerdotes. Esto tenemos que armarnos de paciencia porque, mi querido amigo, las cosas. Primera de Pedro 2:9, mira. Vamos acá a la Biblia, vamos a tomarnos un momentito. Mirá, fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:9 con respecto a esto que estamos hablando. Estamos hablando de el sacerdocio levítico, que hoy hay en muchas congregaciones que le dan auge todavía. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio te está diciendo acá, no sacerdocio solamente, real, el sacerdocio verdadero, el sacerdocio genuino, real sacerdocio, ¿cierto? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. No tenés que hacer nada no, solamente es creer, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sí? Esto es determinante en el momento de que todavía en algunos lugares están viviendo el viejo pacto. Entonces, cuando vos vivís el viejo pacto, ¿cierto? Y todo tu ser espiritual todavía está siendo bombardeado por el viejo pacto y las leyes, y bueno, condiciones para las bendiciones, condiciones para la maldición. Entonces vos vas entrando otra vez en ese viejo pacto, mi amigo, cuando tu contextura espiritual ya pertenece al nuevo pacto, ¿cierto? Hay un espíritu que Dios puso, hay una nueva criatura en vos. Ya el pecado, vos ya sos un justo. ¿Por qué? Porque creíste en las obras de la cruz del Calvario. Eso te da acceso a otros beneficios, eso te da acceso a otra herencia muy, muy, muy determinante que ya está. Vos no le podés pedir al Señor: Señor, dame amor, que es lo más grande. El amor es más grande que la sabiduría, el amor es más grande que la ciencia, el amor es más grande que los dones espirituales, que los milagros, que los prodigios. Si hay algo que Satanás no puede tocar, es el amor. Es destruido. Satanás es destruido en ese sentido. Sufre destrucción. Por eso es que el amor no tiene envidia, no es jactancioso. Mira las cosas que estamos hablando. Esto pertenece al nuevo pacto. Entonces nosotros tenemos que sumergirnos en este nuevo pacto, ¿sí? Cuando vamos al Viejo Testamento es muy diferente el trato, aunque sí podemos tomar principios de allí en nuestros devocionales diarios. Es muy bueno el Viejo Testamento. Yo no digo que soy malo, que es malo, pero hay un mejor pacto para nosotros. Y que la vivencia es hoy. De las tinieblas, fíjate, a la luz, a la sombra, de las sombras a la verdadera, a la verdad, ¿cierto? Entonces, siguiendo con este tema de Hebreos, pero Jesús merece mucho más gloria que Moisés. Así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma, pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después.
es una ilustración de las verdades que vos estás viviendo hoy en día, en tu congregación, en tu devocional, en tu comunión con Dios, en tu intimidad, ¿cierto? En tu trato diario con el Señor, constante, ¿cierto? El corazón abierto hacia Él en lo que haces, sea lo que sea que estés haciendo, siempre tenés un diálogo con tu Dios. Señor, ayúdame en esto, gracias por esto, Padre, te amo. Te vas en bicicleta, vas paseando, estás haciendo el papeleo de tu negocio, estás ahí, bueno, este año, Señor, sé que se viene un poquito movido el tema, pero es una oportunidad, Señor, tal vez para ampliar el negocio, para mirar otros horizontes financieros, económicos, sentimentales, familiares, no sé, amado. Tenés un espíritu, hay una inquietud en tu espíritu que no te deja estar cómodo, ¿cierto? Pero siempre descansando en el Señor, ¿verdad? En verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros, dice el verso 6 del capítulo 3 del libro de Hebreo, un libro, amado, espectacular, un libro altamente aprobado. Esta carta es algo gloriosa. Pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo dice, acá es muy importante esto que está hablando, ¿eh? En verdad Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, es una verdad. El diseño de Dios que tenía con Moisés, por ejemplo, era de que viviera, no sé si, tal vez el diseño de él que viviera 200 años, pero Moisés a los 120 años muere por la incredulidad de un pueblo y una incredulidad de él también. Dice que en el momento de golpear la roca, en lugar de golpearla una vez, la golpeó 2 veces, símbolo de una incredulidad y con una violencia, y eso enojó mucho a Dios. La Biblia dice que al pueblo hebreo lo seguía la roca espiritual que se llama Cristo Jesús, porque hay un simbolismo muy glorioso ahí. Todo lo que se habla en el viejo pacto apunta a la manifestación del Hijo de Dios llamado Cristo. Entonces, cuando dice, en verdad Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, Dios quería que Moisés entrara a la tierra prometida, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Muere Moisés. Dios lo lleva, ¿sí? Pero Dios tenía un plan con Moisés de que viviera 40 años más, ¿sí? Porque lo dice su palabra, ¿cierto? Y en su lugar, ¿quién fue el que entró a esa tierra prometida? Josué. Pero no fue hasta que el pueblo diera vuelta otra vez para atrás, 40 años por el desierto, mi amigo. 40 años por el desierto, mi amiga. Por la incredulidad. Entonces, acá nos está hablando también de esa parte, ¿no? De que no seamos incrédulos en cuanto a qué, en cuanto a lo que estemos mirando del texto bíblico. Para que no te quedes con lo que yo te estoy hablando solamente, sino que esto sea un fundamento nada más, ¿cierto? Como lo que es, para que vos de ahí puedas tener un florecer en cuanto a la teología y al conocimiento del Rey y su voluntad.
Entonces Moisés muere y toma Josué, ¿cierto? Pero la idea de Dios era que Moisés tuviera 160, viviera 160 años. El pueblo de Dios dio vuelta al desierto durante 40 años, tu ropa no se envejeció, tu calzado no se envejeció, no te faltó comida en esos 40 años. Era un pueblo recontra bendecido por Dios. No le faltó nada a esas 12 tribus de Israel, ¿cierto? 11 y media, porque hay una media que se quedó en otro lugar, ¿sí? Fue un pueblo muy bendecido por Dios. Ahora fíjate vos, la bendición no significa que la bendición es material, no significa que tenemos la aprobación de Dios. Porque hoy cualquier persona es más bendecida que alguien que un pueblo de Dios. Estamos, por ejemplo, los amigos de la religión musulmana, de diferentes religiones, son más poderosos económicamente que nosotros, ¿no? O sea, no es un sello la bendición o porque tengas un vehículo, no, pasa por otro lado, amado. Pasa por el carácter que Dios está formando en nuestras vidas, a través de su espíritu, a través de los ministerios como el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, ¿cierto? Que son los auxiliares que Dios usa, lo externo que Dios usa, ¿cierto? Para edificar nuestras vidas. Eso también hay que tenerlo bien en cuenta. Pero dice, en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades de Dios. Daría a conocer tiempo de fe. Fue como una foto de lo que hoy nosotros nos estamos moviendo, en el ámbito que nos estamos moviendo, al ámbito que el Señor nos llamó. Que eso lo vamos a ver por allá por Hebreo 13. Si te querés adelantar, léelo ahí. Ya nos pertenecemos más al Sinaí. Pertenecemos a Sión, a la congregación de los primogénitos. Esto es algo poderosísimo, nos parte verdaderamente. Estos principios son como el martillo que golpea la piedra de mi corazón, ¿sí? Pero Cristo como Hijo, dice el verso 6, ya estamos terminando, está a cargo de toda la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios, si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza. Mi querido, nosotros no somos una casa que el Señor vino a alquilar por un tiempo y bueno, pecamos y el Señor se va. No, eso no es una verdad. Él vino a morar, Él vino a pernoctar dentro de nosotros. ¿Y cómo nos vas a ayudar en nuestros tiempos difíciles? La única forma es estando en nosotros. No está con nosotros Él, está en nosotros. Esa es la gran diferencia. Es muy diferente. Y por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como hicieron los israelitas que se rebelaron aquel día que pusieron a prueba en el desierto. Acá está lo que hablábamos, ¿no? Del agua de la roca. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia. A pesar de haber visto mis milagros, fíjate vos, por eso nosotros no nos podemos fundamentar en los milagros. ¿Son buenos los milagros? Claro que sí. Pero lo sobrenatural no es mayor que lo eterno. Porque lo sobrenatural, si bien viene de Dios, ¿cierto? Es para mostrar y respaldar el poder que tiene el Señor y mostrarse a través de los milagros físicos, sanando enfermedades, los prodigios,
¿cierto? Un prodigio, como cuando Dios abrió el mar, ¿cierto? Las maravillas, como cuando el Señor hizo descender maná del cielo. Diferentes niveles de proezas, también proezas se llama, ¿no? ¿Cierto? Hay un corito que dice: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú. Y en esas obras entran los milagros, los prodigios, las maravillas, las proezas. Y constantemente, mi querido amigo, Dios está haciendo proeza, milagro, maravilla alrededor de la tierra, sosteniendo la tierra, a pesar de los estragos que está produciendo el pecado. Dios a cada instante está sosteniendo la tierra con su amor, ¿sí? Hasta que se cumpla lo que se tiene que cumplir, ¿sí? Por eso estuve enojado, dice, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Hay incredulidad todavía. ¿Por qué? Porque yo no voy, el hombre dice, bueno, que se muestre Dios, a ver cómo es, que venga Dios, que se muestre y todos vamos a creer. Mentira. Esa es una mentira del diablo, es una semilla del diablo eso. ¿Por qué? Porque el creer es por la fe. El ojo del cristiano es la fe. No por vista, sino por fe. Por más que yo vea a Cristo, eso no va a definir una fe perfecta en él. O acá lo está diciendo, este pueblo lo vio durante 40 años, amado, y más. Vio los milagros más grandes de la historia. Vieron un mar abrirse, vieron el maná del cielo. Imagínate, amado, por allá por Josué 5, el maná se corta. 5:12 creo que es. Deja de llover maná. ¿Por qué? Porque el pueblo entra a la tierra prometida. Después de que estos que tentaron a Dios murieron en el desierto durante esos 40 años, toda esa generación feneció en el desierto. Tremendo, man, tremendo. Pero fueron bendecidos. Dios no les dejó faltar absolutamente nada en el desierto. Se hicieron verdaderamente gente que se acostumbraron a vivir en el desierto donde no había nada. Y Dios estuvo con ellos en esos 40 años. ¿Sabés lo que es vivir durante 40 años en el desierto? En medio de las maravillas de Dios, ¿cierto? Y saber de que no podés entrar a la tierra prometida porque Dios te desechó. ¡Cuánto dolor de ese pueblo! Entonces muere ese pueblo. ¿Y quiénes son los que entran? Sus hijos, la generación nueva. Entra a la tierra prometida con este Josué. Y en Josué 5, tengo entendido, deja de llover maná del cielo. Entran a la tierra prometida, ese lugar donde fluye leche y miel, ¿cierto? Terminando, allí sus antepasados, dice el Señor, me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Eso es lo que me fundamenta decirte que ese pueblo que fue desechado y tuvo que volver al desierto, vivió sus milagros día y noche, noche y día, pero seguramente, Señor, déjanos entrar. ¿Cuántas veces le habrán dicho al Señor? Déjanos entrar, por favor, perdónanos. Pero ya el Señor ya había tomado una decisión con este pueblo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía no estaba Cristo para intervenir en la cosa, no estaba lo perfecto. Entonces ahí te das cuenta que el hombre era imperfecto para permanecer en las instrucciones del Señor.
¿sí? Entonces ahí evidentemente, ahí ya la Biblia comienza a hablar de que era necesario que venga la perfección. ¿Quién es la perfección? Cristo es el que te habita. Hebreo 10:14 dice que con una sola ofrenda Él hizo perfecto a los que se acercan a Él. ¿Quiénes son esos que se acercan? Sos vos y soy yo, ¿cierto? Por su gran amor, ¿sí? Por tanto, mira lo que dice, por eso estuve enojado con ellos, dice, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo, así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso, ¿sí? Cuán necesario, amado, es el reposo para nuestras vidas, reposo espiritual en esta vida, y más en estos tiempos, ¿cierto? Pero es necesario verdaderamente accesar el lugar santísimo, ¿cierto? Y permanecer para siempre en ese lugar. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo, ¿sí? Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios, ¿sí? Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios, con la misma firmeza que teníamos al principio, ¿sí? Cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo, ¿sí? Nos anima el Señor, nos anima en nuestra debilidad. Él sabe que nosotros nos cansamos, nos debilitamos, ¿sí? Entonces, a través de esta palabra, el Señor nos está impartiendo vida eterna, amado. Fortaleza espiritual, inteligencia espiritual, sabiduría, ¿cierto? Pero por sobre todas las cosas, amor, ¿cierto? En nuestros corazones. Mira, pues si somos fieles hasta el fin confiando en Dios, con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo, en esta tierra, ¿no? Todas las riquezas, todas las cosas que el Señor tiene, la sabiduría espiritual. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. ¿Quién es la voz? Cristo. Cristo es la voz, ¿sí? Cristo es la voz de Dios. A través de las eternidades se inyectó en el tiempo. Cristo es la voz. Que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno. Dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? Pregunta acá. ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? Que esto es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? ¿Cómo vemos? Ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad, ¿cierto? Entonces podemos ver, mi querido amigo, cómo el Señor, ¿cierto?, habló a este pueblo durante repetidas veces, hizo los milagros que hizo, ¿cierto? Y siempre hablamos, siempre escuchamos, ¿cierto? ¿Cómo puede ser un pueblo que se abrió el mar, ¿cierto? ¿Cómo puede ser un pueblo que las 10 plagas que cayeron en Egipto de parte de Dios, porque no querían dejar salir al pueblo,
vieron todo eso y no le creyeron. No le creyeron al Señor. No creyeron a Dios ante esa actividad que podían verlo con sus ojos, palparlo. No creyeron. ¿Por qué? Porque el secreto de la fe en Dios es por fe. Eso está en tu corazón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él hizo el corazón para que sea habitado por Él, ¿cierto? Y así de esa forma poder perfeccionar, ¿cierto?, nuestra credibilidad en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, mi querido amigo, hasta aquí vamos a dejar. Esto después lo vamos a estar subiendo también en YouTube. Todo lo que estamos haciendo, estamos aprendiendo cada día, ¿cierto? Y le damos gracias al Señor, ¿sí? Yo seguiría hablando de esto porque es algo que tiene verdaderamente una significancia muy grande. Pero también sé que los tiempos son las 9:20. ¿Sí? Vamos a seguir un poquito más. Dice el capítulo 4, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no lo haya alcanzado. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron fe. Ahí está. Ellos vieron los milagros, vieron las cosas, los prodigios, las maravillas, ¿cierto? Pero no creyeron. Aunque ellos vieron, no creyeron. No fueron perfeccionados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es por fe, ¿sí? Pues no tuvieron fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi descanso. Y esto es algo muy loco, amado. No hay ningún tipo de filosofía que pueda respaldar esto. Por fe. Sí, pero sos un pecador, sos esto, tenés imperfecciones, sí, pero por fe dice que nosotros somos justificados, somos justos, ¿sí? Por eso se cae también otro engaño cuando dicen que somos pecadores. Sí, sos pecador cuando no creías en el Señor, pero cuando creíste en Cristo, ¿cierto? Al venir la justicia a tu vida, ¿cierto? Sos justo. Sos justo. ¿Por qué? Porque decís: sí, Señor, creo en esto que vos hiciste. Entonces, eso, Dios Padre me dice: bueno, eso es justicia. El sacrificio de mi Hijo no fue en vano. Esa es la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios, ¿cierto? Entonces dice: el justo por fe vivirá. Dice en varios pasajes, no por vista, ¿cierto? Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje de las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. ¿Sí? Así que el descanso de Dios está disponible. Acá está la parte nuestra que vos tenés que saber. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron. ¿Quiénes son los primeros? Los israelitas. Esto que hablábamos nosotros. No entraron porque no creyeron. No entraron porque desobedecieron a Dios. ¿Cuál es la desobediencia de Dios? ¿La desobediencia a las leyes? No. ¿Cuál es la desobediencia? La incredulidad, no tener fe. No es por obedecer leyes, es por fe en Cristo. ¿Sí? La fe
es la obediencia al Dios del cielo. No el obedecer normas, reglas, mandamientos. Eso viene, sí, cuando Cristo está habitando ya en tu vida, de una forma natural, uno va siendo perfeccionado y va cumpliendo con todas esas normas, esas leyes que Dios nos va poniendo en nuestros corazones. ¿Y cuál es la ley más grande? La ley del amor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, a vos mismo también. ¿Sí? Deja de ofenderte a vos mismo. ¿Sí? Deja de menospreciarte a vos mismo. Y esto no es una charla psicopedagógica, sino que vos tenés que entender que hay un gran valor en tu vida. Entonces, deja de abusarte a vos mismo, en muchos sentidos, de castigarte, de condenarte, todo el tiempo condenándonos por todo, ¿cierto? Entonces de esa forma vas a poder brindarle también a la otra persona que está al lado tuyo ese amor genuino del Señor. Pero primero amate a vos mismo. No es que vos sos egoísta y no es que vos te pones ahí. No, ese amor tiene que estar en línea, ¿cierto? El Señor, vos, el prójimo, eso es lo más grande, es el amor, más grande que los milagros, que los prodigios, que las maravillas, que la inteligencia espiritual, que la sabiduría de su palabra. Lo más grande es el amor que es derramado en nuestro corazón. El amor de Dios es muy diferente al amor que nos puede brindar el humano, ¿sí? El amor nuestro falla muchas veces, de diferentes maneras, ¿sí? Entonces estamos en un descubrir, somos pioneros en estas cosas, amado. ¿Viste cuando vos vas a descubrir una mina de oro? Bueno, así es con su palabra. Y va a haber momentos que vos vas a estar con la Biblia 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4, qué sé yo, a las 2 de la tarde, y el Señor te va a quebrantar. Va a ser muy grande su presencia, ¿cierto? Y ahí vas a notar el sello que tenés, la marca que tenés de parte de Dios, por su Espíritu. No te estoy hablando de ningún tipo de religión, no te estoy hablando de religión católica, ni evangélica, ni mormón, nada. Esto es algo totalmente diferente. ¿Sí? Respeto todo lo respeto, porque también fui parte de ello y no tengo ningún problema en ir a esos lugares para nada, al contrario, me bendice. Sí, pero esto es algo poderoso, tener el acceso que Él nos brindó su palabra y no hay ningún tipo de intermediario, solamente Cristo, entender eso. Después hay gente que te puede ayudar, sí, lógicamente, están los ministerios, ¿cierto? Pero eso no está circunscrito dentro de un templo solamente. Dios puede enviar gente de Él de diferentes lugares, ¿sí? Dios está haciendo eso hoy en día, porque Cristo es el que se está levantando en estos tiempos, ¿cierto? Porque hay mucho pueblo que están como ovejas que no tienen pastor. Cristo, el profeta, se está levantando para ir al rescate de esas ovejas, ¿cierto? Y cobijarlas, darles de esa presencia que tanto necesitan, porque Él es mayor que los ángeles. Él es mayor que los profetas y Él es mayor que los sacerdotes del antiguo pacto. Dice, ahora bien, dice, gracias Jesús. Dice, si bien ese descanso está preparado,
desde que Él hizo el mundo. Sabemos que está preparado debido al pasaje de las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Ahí ya empezó a hablar de un descanso. Pero en el otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. ¿A quién se refieren? A los del viejo pacto. Así que el descanso de Dios está disponible para la gente, para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia que es el Evangelio, ¿sí?, esta buena noticia, no entraron porque desobedecieron a Dios. ¿Quiénes son los primeros? Los del viejo pacto. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy, dice la Escritura. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan su voz, no endurezcan sus corazones. Ese pasaje está registrado en el Salmo 95, 7 al 8. ¿Sí? David habló de este tiempo. Y el mensaje que dio profético es que no endurezca. ¿Qué quiere decir no endurezca? No hagas oído sordo, deja escuchar con sabiduría estas cosas. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, viste que hablamos de Josué que entró a la tierra prometida, el que tenía que entrar era Moisés, pero bueno, por la incredulidad murió, entonces Dios levanta a Josué. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso, aún por venir. ¿Sí? Aunque el pueblo de Israel descansó, entró a la tierra prometida, ¿sí?, había otro descanso más, un descanso mucho más poderoso, hay un descanso perfecto, que es Cristo. Dice, no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Ese día de descanso se llama Cristo. Ese es el tiempo. Por eso dice que Él nos da vida eterna. ¿Sí? Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Dios descansa en la obra de su Hijo en la cruz del Calvario y en la resurrección de los muertos. Vos y yo descansamos en la muerte de Cristo y en la resurrección también de los muertos. Tanto el Padre como nosotros descansamos ¿en quién? En Cristo, en las obras de Cristo, que nos justificó ante una ley que nos condenaba y nos sentenciaba a muerte. Cristo cumplió esa ley en Él y nos impartió su justicia. Él dice, estos son justos por los hechos míos en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y Él se muestra también como Dios, Jesús. Por eso, en Hebreos, ya estamos terminando, mi querido, Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y con quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién hizo el universo? Por eso dice que Él descansó en el séptimo día. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, y es hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre
aquellos. Entonces, Dios descansa ¿en quién? En su Hijo, Cristo Jesús, que es Dios también. Es la segunda persona del conjunto de la deidad, junto con el Espíritu Santo. Y nosotros como iglesia, como creyentes, descansamos ¿en quién? En las obras de Cristo. Por eso acá dice, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, de sus obras. O sea, nosotros ya no nos fundamentamos más en nuestras obras de bondad, que el día de mañana se convierten en otro tipo de obra, ¿cierto? Porque tenemos fallas, Entonces Dios vio esa condición y Él nos perfeccionó a través de Cristo. Hoy nosotros estamos unidos a lo perfecto. Tenemos la simiente incorruptible sembrada en nuestro corazón, que es la nueva criatura. Él nos regeneró espiritualmente y ahora está haciendo un proceso maravilloso en nuestra alma. Por eso tenemos estas sensaciones tan preciosas en el Señor, muchas vivencias, ¿no? Que son muy personales tuyas y de cada creyente. O sea, es evidente esto, su amor, vamos a sentirlo en nuestras vidas. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, de sus obras. ¿Qué quiere decir descansar en su trabajo? Justificarse por las obras, no porque, antes yo me justificaba porque en el colegio, para que mi papá me hiciera un regalo, qué sé yo, me iba bien en el colegio, mi papá me regalaba. ¿Por qué? Porque había una justificación, había un esfuerzo personal. Bueno, Dios no apela a nuestro esfuerzo para heredar la vida eterna. No, perdón, no es un regalo, cierto, es un regalo, es una herencia, sí, es un regalo, la vida eterna. Una de las cosas, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. O sea, Dios descansa en Cristo y nosotros descansamos en Cristo. ¿Qué es lo que nos une y nos reconcilia con el Padre? Cristo. ¿Cierto? Gracias, Espíritu Santo. Entonces hagamos todo lo posible para entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. ¿Sí? Eso está hablando a las personas que cuando se les predica no creen, ¿cierto? No creen, que está bien, es por elección, eso es algo que por elección la persona abre el corazón y acepta el plan de salvación o no. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Quién es la palabra? Cristo. Muchos dicen que la palabra es esto, ¿no? Sí, pero Cristo es la palabra, amada. Él es la voz de Dios. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra. Acá hay 3 cosas que tenemos nosotros, fíjate, y que Dios las define perfectamente. Penetra entre el alma y el espíritu. Alma es una cosa, espíritu es otra cosa. ¿Sí? Esto para que vos lo sepas, ¿cierto? Acá te lo está revelando. Entre la articulación y la médula y del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas, al único que tenemos que rendir cuentas, a Él. Por lo tanto, ya tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo. Ya está. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Que nos perfeccionemos, quiere decir. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros.
Él las vivió, todas las tentaciones, todos los deseos, todo lo vivió. Se hizo carne Él, se humilló a sí mismo, dejó todo su poder en el cielo y se vistió, ¿cierto?, de carne. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó toda y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Dios Padre, por ejemplo, Él no entiende de nuestras debilidades, pero Cristo sí. ¿Cierto? Cristo sí. ¿Ok? Y no es que Dios Padre sea un desamorado para nada, sino que Él, el Hijo, siendo Dios, ¿cierto?, esa persona de la deidad se hizo carne. Y Él sí entiende nuestras debilidades. Y dice, comprende nuestras debilidades este sumo sacerdote. El sumo sacerdote era alguien que se ponía ahí, intermediaba entre Dios y el hombre, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Nunca pecó, es sin pecado. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más la necesitemos. ¿Okay? Y con esto finalizamos. Les quiero mandar un gran saludo, mi respeto, mi consideración, y honramos al Señor. Esta noche damos gracias al Rey por su gran amor, su gran misericordia, su gran bondad. Te pido, Señor, que estés auxiliando a todas aquellas personas que están pasando por un momento difícil, Padre, por un momento desfavorable, Dios mío. Te pedimos, junto con mis amigos, Padre, que tú bendigas cada corazón, Dios mío, en el nombre de Cristo, Señor, declarando libre, Señor, a esas vidas. Padre, levanta al enfermo, sopla, Dios mío, resurrección y vida en esos cuerpos, Padre, y te pido por sobre todas las cosas, Señor, que sigas derramando de tu amor, que sigas derramando de tu inteligencia y tu sabiduría espiritual en tu palabra y en tu verdad. Padre, gracias, Señor, por todo. Gracias por la familia, por el trabajo, por el hogar, por todas las cosas, Señor. Te pido, Padre, una bendición muy especial para los matrimonios, para las parejas, para la familia, para los hijos, para los nietos. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.